Para todos un especial saludo, un saludo lleno de alegría, un saludo lleno de felicidad, de la felicidad que nos da el entendimiento, del entendimiento que viene de Dios, por su gracia, por su misericordia, porque ha sido por su inmenso amor, el cual ha actuado en nuestras vidas y nos ha reunido como su pueblo, como esa familia que tiene un Padre especial, que tiene un Padre eterno, que tiene un Padre glorioso. Bienvenidos todos a esta transmisión. Es un momento muy feliz en nuestras vidas. Es un día de fiesta, como todos los días de nuestras vidas cuando conocemos el camino del Señor. Gloria al Padre Celestial. Por eso con esa felicidad, con ese entendimiento, con esa sabiduría que se le pide al Eterno para recibir su palabra, dispongamos hoy el corazón, abramos hoy nuestra mente, preparemos nuestro espíritu para que el Padre del Espíritu de toda carne venga a nuestra vida, venga a nuestro ser, nos llene de su presencia y nos permita vivir la bendición de convertirnos a su palabra para con ella alcanzar la salvación y la vida eterna. Todas las naciones están unidas ahora como un solo corazón, todos los puntos cardinales de este planeta, las congregaciones, los hermanos y las hermanas que están participando de la congregación en este día, saludos para todos, en todos los países, aquí en los Estados Unidos, de igual manera las personas que se encuentran reunidas aquí en este recinto, en este santuario de Weston, Florida. Que sea la bendición del Omnipotente con todos y la majestad de los cielos descienda a sus vidas. Gloria a nuestro Dios. Vamos a orarle a ese Padre vivo, a ese Padre viviente, a ese Rey poderoso por el cual hacemos todas las cosas. Vamos a pedirle que se manifieste, que descienda, que nos acompañe y que se alegre como alegres estamos nosotros. Digámosle, Padre de la gloria, Rey celestial, Dios de los cielos, Padre alabado. Señor, es tan natural cada palabra que sale de nuestra boca, porque es de la abundancia de nuestro corazón, la cual expresamos delante de ti, oh Dios glorioso. Es un momento para alabar tu nombre. En este momento nosotros detenemos el tiempo, porque el tiempo es tuyo, Señor. En este momento solo es para ti esta reunión. Es el propósito de adorarte, de bendecirte, de estar sumamente atentos a tu palabra y a tu enseñanza, que es predicada con manifestación de espíritu y de poder, para que ese poder vivo haga una obra en nuestras vidas y sea nuestra esperanza viva y sea nuestro anhelo de vivir y sea nuestro propósito hacer tu voluntad, crecer espiritualmente para salvación nuestra y la de muchos, Señor. Por eso desciende, Padre de la gloria, manifiéstate, déjanos sentir tu presencia. Queremos sentir tu presencia, queremos estar libres, completamente libres, libertados de todo pensamiento que sea ajeno a este momento y a este lugar. Solo queremos, Señor, disponer nuestro corazón para que tu buena palabra haga esa obra deseada y eficaz en cada uno de nosotros. Por eso, Dios de la gloria, te pedimos bendición para tu iglesia en todo el mundo, para que esta maravillosa obra siga expandiéndose por toda la faz de la tierra, Señor, y las almas encuentren reposo, paz, salvación y alegría. Amado Dios viviente, Rey de poder, Señor eterno, te vamos a cantar, vamos a leer tu palabra, vamos a meditar en ella. Vamos a interiorizarla en el alma para que de esa manera, oh Dios viviente, nuestro corazón sea tu casa, nuestro corazón sea tu templo. Oh Dios de poder, respáldanos, Señor, quédate con nosotros manifestando tu gloria. Toda esta reunión la hemos preparado para ti. Recíbela, mi buen Dios, pues hemos venido a darte. Solo no se puede pensar en recibir de ti. Hay que darte, Señor, darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, pagarte tributo, Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Estando atentos a una palabra que nos dará bienestar y nos dará, Señor, la oportunidad de obedecerte para glorificar tu nombre. Quédate con nosotros, danos tu bendición en todo el mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que la honra, la gloria y la alabanza sean dadas al nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para hacer una lectura en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Ustedes pueden encontrar este libro de Santiago después del libro de los Hebreos, antes del libro de Primera de Pedro. También pueden ir al índice en sus Biblias, las personas recientes a quienes saludamos. Estamos muy felices como ustedes se están uniendo a esta reunión maravillosa. Seguro algunos de ustedes conocieron de esta iglesia maravillosa mientras estábamos confinados por efecto de la pandemia, pero ahora han tenido la oportunidad de comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta acudiendo a los templos. Y ha sido así también maravillosamente recibido el don de la profecía de parte de ustedes. Bienvenidos todos, gloria a nuestro Dios. Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1.
Y vamos a leer a partir del versículo número 17, poniendo nuestra mente y nuestro corazón en ello, hasta el versículo número 25, Santiago 1, 17 al 25. Y vamos a leer para honra y gloria de nuestro Dios. Dice la palabra del Rey vivo a través de este apóstol: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Puede seguir leyendo ustedes también. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Gloria a nuestro Dios. Y dice aquí la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas, leamos juntos el 25. Mas el que mira cómo atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial. Pueden tomar asiento, hermanos. Es una fórmula divina, perfectamente calculada por el arquitecto y constructor nuestro Dios. Simplemente nos compete a nosotros, o nos toca a nosotros, obedecer la palabra del Señor con todo amor, y ahí será nuestro camino a la felicidad y muy seguramente la vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Por eso vamos a celebrar esta mañana con alegría y meditar en esa palabra también, cantando el himno número 77, Cuando andemos con Dios. Himno número 77. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices,
le dan la honra y la gloria a nuestro Dios? Testigos fieles de su palabra, eso es lo que el Señor nos quiere. Y no solo testificamos de sus maravillas, de sus milagros, de sus bondades y sus prodigios, sino ser testigo de Dios es cumplir su voluntad. Testificarle al mundo que estamos siendo transformados por una palabra de vida que nos lleva a ser ejemplo y luz a las naciones. Gloria a nuestro Dios. También evidenciar sus maravillas, ver cómo Dios hace milagros. Multipliquemos por cada uno de nosotros las veces que Dios nos ha hablado, porque en este lugar Dios habla. Alabado el nombre de nuestro Padre Celestial. Y multipliquemos cuántos creyentes ya hay en la iglesia y cuántas veces ha hablado el Señor y cuántas veces ha cumplido milagros, maravillas y prodigios. Estamos rodeados de los prodigios del Omnipotente. Aleluya, gloria al Padre Eterno. Por eso, meditando, por ejemplo, en un testimonio de una madre, una hermana de la iglesia, una madre joven, tiene su niña y la niña nace con un soplo en el corazón y el Señor le habla y le dice, como nos dice a todos el Consolador Divino, no te preocupes, yo voy a estar orando. La niña hace poco cumplió 6 años y empezó a tener una enfermedad que dicen los médicos que solo se manifiesta en personas mayores de 40 años. La niña empezó a tener un problema en su corazón, una taquicardia ventricular, se llama esta condición, en que el médico le dijo a ella, la niña no puede jugar, la niña tiene que estarse quieta. Si la niña tiene una emoción de pronto fuerte, le puede dar un paro cardíaco, le puede dar un infarto. Bajo este diagnóstico, pues ellos han sido diligentes, pero también tenían la palabra de ¿quién? De nuestro Dios, del Dios que vive, del Dios que hace milagros y maravillas. Ellos empezaron a llevarla al médico a sus tratamientos y el médico concluye que hay que hacerle a la niña una cirugía, un procedimiento bien riesgoso para una pequeña de 6 años. Cuando le están haciendo los exámenes preliminares, noches anteriores, la niña tiene un sueño en donde viene el Señor y le da un remedio y la niña se lo toma y el Señor le dice, porque es que Dios habla a través de ¿qué? Profecía, visiones y sueños, gloria a Dios. Y le dice el Señor a esta criatura, le dice, tómate este remedio y vas a estar bien. Cuando llegan a los exámenes preliminares a la cirugía, había una junta médica y empiezan a conectarle todos los electrodos para hacerle su electrocardiograma y las pulsaciones de la niña, sus palpitaciones, todo estaba completamente normal. Entonces el médico empieza a decir, revisen los aparatos, a ver si están bien conectados. Y le dice a la mamá y al papá que estaban allí orando, y ellos decían, tenemos la promesa de Dios. Y le dice, está bien, yo le mandé, ¿verdad?, que unos medicamentos, parece que le han hecho bien a ella. Y dice, doctor, usted no le ha mandado a ella nada. Usted nos citó aquí porque íbamos a hacer un examen preliminar y lo que seguía era la cirugía. La niña está bien. Y él decía, no puedo entender por qué ella está tan tranquila, se ve tan reposada, su corazón está bien. Y la niña fue sana por la manifestación del Dios viviente. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso cuando leíamos en el libro de Santiago, uno tiene que estar muy atento a lo que está ocurriendo, a este entorno espiritual y valorar inmensamente esta educación celestial que todos nosotros estamos recibiendo. Valorar esta era donde vivimos, esta entrega del Evangelio, esta dispensación, este momento, esta acción de Dios de entregarnos su gracia. Gloria a Dios. Por ello va a empezar a correr en la parte inferior de sus pantallas un tutorial que les va a enseñar cómo entrar a estos canales de YouTube por donde se transmite esta maravillosa bendición. Y lo más importante es que queda grabada, no solo ahí, en el ciberespacio, sino también, ¿en dónde? En nuestro corazón. Que cada vez que nosotros oigamos una enseñanza, una meditación, que oigamos los testimonios, que oigamos ahora también esta maravilla de que también está el canal de nuestra hermana María Luisa, es María Luisa Piraquive, ahí está por YouTube también. Está esas maravillosas enseñanzas que nuestro Dios nos está dando a través de nuestra líder espiritual. De esa manera nosotros estamos creciendo espiritualmente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y los invitamos a que se suscriban, a que compartan estos enlaces, a que le den like, obviamente, para decir que nos gusta todo lo que estamos recibiendo y tenga más difusión y sea pues profusa y muy extendida la palabra de nuestro Dios a través de las naciones. Gloria al Señor. También puede entrar a la página de la iglesia www.idmji.org y ahí evidencia también nuestra declaración de fe, cómo comenzó esta iglesia, cuándo habló el Señor, cuándo hizo esta promesa y todas las maravillas que nosotros vemos hoy en día, testimonios, meditaciones y estudios bíblicos que son importantísimos para nuestro crecimiento espiritual. Dios nos está dando absolutamente todo el material para crecer y para salvarnos. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial.
Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle coros al Señor. Es un amor muy grande y una amistad que Él nos plantea, que se la podemos expresar, por ejemplo, cantándole el coro número 43. Yo tengo un amigo que me ama. Coro número 43. Cuán hermoso es el amor de nuestro Dios, porque Él es un Dios de amor perfecto. Y vamos a agradecerle esa perfección, esa bondad, esa rectitud, esa fidelidad, ese amor, esa entrega, esa bondad tan infinita. Aprovechemos este momento y vamos a darle las gracias entre todos a nuestro Creador. Y elevemos una oración muy comprometida también, que esta palabra de gratitud sea también el compromiso de nuestro ser para seguir adelante, que sea su Espíritu morando en nuestra vida para hacer su voluntad. Gloria a nuestro Dios. Así que agradezcámosle al Rey Viviente, digámosle: Padre maravilloso, Padre eterno, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, por siglos de siglos sea loado y sea alabado tu nombre, y sea engrandecido, y sea exaltado, y sea enaltecido. Pero ¿cómo te exaltamos? Pero ¿cómo te alabamos? Pero ¿cómo te glorificamos? Pero ¿cómo ponemos tu nombre en alto, Señor? ¿Cómo manifestamos nuestra gratitud delante de ti, oh Rey de los Reyes? Señor, haciendo tu voluntad. Padre de la gloria, por eso, que esta oración de gratitud sea una oración de compromiso también, para que de esa manera, en lo inmensamente agradecidos que estamos contigo, nos sintamos inmensamente comprometidos contigo, mi Rey, con tu palabra, con buscar nuestra perfección, por buscar crecer espiritualmente, por este compromiso tan grande. ¿Sabes por qué te damos gracias? Porque tú nos entregaste la responsabilidad de predicar tu evangelio, Señor. Esta dádiva, este privilegio, esta exclusividad, nos la diste a nosotros, mi Rey. Por eso estamos tan agradecidos, porque te fijaste en nosotros y no en otros seres de la tierra, porque nos tenías predestinados desde antes de la fundación del mundo para ofrecernos la dádiva del cielo, la educación celestial, tu palabra que limpia, que prospera, que sobreabunda en virtudes, en valores. Por eso, Señor, te damos las gracias por toda esta entrega, por toda esta maravilla, por todo este amor tuyo, por todo este evangelio.
Te damos las gracias, oh Dios de los cielos, porque tú continúas haciendo milagros todos los días. Tú no paras, Padre, de dar y dar y dar. Tu amor es inmenso. Te damos las gracias porque tenemos una doctrina única. Estás estableciendo con nosotros, Señor, un plantel educativo celestial. Y con maestría nos enseñas a través de tu ministerio, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por ese respaldo que has dado a tu iglesia, por esas promesas tan lindas que nos llenan de esperanza, de alegría y de fuerza para seguir adelante. Gracias porque nos has enseñado a través de estos tiempos difíciles cuán importante es vivir contigo y vivir para ti. Porque nos has enseñado la fidelidad y nos has enseñado tu amor. Oh Dios de la gloria, gracias por todo lo que has hecho desde el momento en que tú planeaste el mundo y ese acto heroico, maravilloso en la cruz del Calvario donde nos ofreciste la ley de la libertad. Gracias, Dios viviente, por hablarnos a través de los dones, la profecía, los sueños, las visiones, por manifestarte a nuestra vida y por transformarnos con poder a través de tu palabra viviente. Gracias por todo esto, Señor. Nos quedaríamos aquí, pero debemos seguir adelante. Pero te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantarle al Señor el coro número 69 antes de recibir la predicación de esta mañana. El Espíritu de Dios se mueve en mí. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto con gran fervor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Yo canto, yo canto, yo canto para el Señor. Honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Llegó el momento de la enseñanza, hermanos. Y para una gran enseñanza y para una palabra viva, nuestra amada maestra, nuestra hermana María Luisa, a quien Dios, el Rey de los cielos, le dio esta potestad maravillosa de enseñarnos su evangelio. Y por eso en este día, o en esta tarde, o según la hora donde usted esté recibiendo la reunión, vamos a tener ese gusto, vamos a tener ese placer, vamos a tener ese privilegio de que el Espíritu Santo descienda y a través de nuestra maestra nos enseñe. Los dejo con nuestra hermana María Luisa. Dios los bendiga a todos. Que el Señor me les bendiga a todos grandemente el día de hoy, a todos los hermanos que están aquí conmigo, las hermanas, y también a todos ustedes, personas por primera vez, personas recientes, bienvenidos todos para esta enseñanza, aquí meditando de la Biblia. Como podrán ver ustedes que nosotros no nos salimos de la Biblia, pero cuánta riqueza encontramos en ella. Por eso la Biblia será ese tesoro siempre, por todas las generaciones. Ese tesoro que Dios ha dejado a la humanidad para que se deleiten, para que disfruten de ello, de su lectura. Sobre todo cuando se lee la palabra de Dios espiritualmente, o es decir, en un sentido espiritual, no en ese sentido histórico o literal o poético, sino en el sentido espiritual, que es Dios hablando y enseñándonos a nosotros a vivir la vida mejor delante de Él, a hacer el bien. Eso es lo hermoso. Así que en el día de hoy pueden sentarse y pues estaremos aquí gozándonos en el Señor y vamos a estar abriendo la Biblia en Efesios capítulo 3.
en Efesios capítulo 3. Y vamos a estar leyendo el número 1 del verso 1. Y dice Pablo: por esta causa, yo Pablo. ¿Pero por cuál causa? Aquí en los versos atrás del capítulo 2, él estaba resaltando que de nuestra vida espiritual de todos los creyentes en el Señor estaba fundamentada en los apóstoles y profetas que el Señor Jesucristo dejó cuando Él subió al cielo, y dejó encomendado a estos personajes que tenían que seguir con esta labor maravillosa de la predicación de su evangelio verdadero. Y el Señor Jesucristo dice que Él, como la principal piedra del ángulo de ese edificio que Él comenzó a construir, su iglesia, dice que esa piedra del ángulo es Él mismo, y que Él, siendo la cabeza, todo, dice que ese edificio bien coordinado va creciendo siempre, todo el tiempo estará creciendo, se va a construir y va a ser un edificio muy alto que llegue a Dios, al trono de Dios. Y ese edificio dice que Él, siendo cabeza y la principal piedra de ese edificio, que es su templo, y dice que el templo somos los creyentes, y Él como la cabeza de ese templo o de esa iglesia o de ese cuerpo. Y dice que en el verso 22 del 2 dice que en quien todos nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu de Dios. Y dice Pablo entonces en el verso 3:1, dice: por esta causa, por causa de que nosotros somos ese edificio, esa construcción, o somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es la principal piedra, el fundamento principal de ese edificio, de esa construcción. Entonces Él dice: por esta causa, porque somos lo que somos, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él estaba predicándole a los gentiles, a las naciones extranjeras. Aquel entonces los gentiles se llamaban los extranjeros. Y los que no eran extranjeros se llamaban el pueblo de Israel. Y aquí en el verso número 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Él comienza como a dar su testimonio, el apóstol. Comienza a testificarle a los efesios, diciéndoles que si ellos acaso no habían oído ese gran llamamiento que Dios le había hecho a Pablo. Pero él, por si acaso, pues les declara nuevamente su testimonio, entre otras palabras, así algo corto les dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Por revelación. Dice, fue declarado ese misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis, es decir, leyendo ese gran misterio, podéis entender cuál sea mi conocimiento en ese misterio de Cristo. Dice que él, leyendo, escudriñando, estudiando las Escrituras en profundidad, él siempre fue una persona que buscó a Dios. Él fue judío y dice que él era muy celoso de su religión y era muy estudioso, él era muy intelectual. Entonces él había leído y sabía muchas cosas, pero entendió mejor cuando Dios se le presentó y le enseñó, él mismo le enseñó el evangelio. Y así es de esta manera que él dice que por revelación, dice en el verso 3, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nosotros hoy vamos a resaltar un poquito
acerca de este misterio, porque hemos leído algo del misterio de Dios. El misterio, ¿cuál es el misterio? ¿Quién es el misterio? ¿O qué es el misterio de Dios? Entonces vamos a leer un poquito acerca del misterio, unos 3 versos. Vamos aquí a pasar a Mateo 13, rápidamente pasemos a Mateo 13. Los que no puedan pasar rápidamente leen con la Biblia del vecino si ya encontró. Mateo 13, 11, donde habla el Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo estaba predicando su evangelio, predicando su palabra en Jerusalén en aquel entonces, y dice que él hablaba mucho por parábolas, por simbolismos, por ilustraciones, y mucha gente no le entendía sus enseñanzas. Por eso es que él en el verso 11, los discípulos en el 10 le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos no entienden. Y aquí el Señor en el 11 responde y dice, porque a vosotros, es decir, vosotros los que creen, los que han creído, ustedes que han sido mis apóstoles, mis discípulos, los seguidores, porque él tenía ya bastante gente que le seguía, que habían creído en él. Ellos lo escuchaban y dice, a vosotros sí es dado a saber los misterios del reino de los cielos, a los que creen. Pero a ellos no les es dado, a los incrédulos no. A los rebeldes, a los necios, no les es dado que Dios les revele sus misterios. Y en este caso había un misterio escondido, profundo, grande. Ese era el misterio que el Señor estaba revelando. Pero les habló por parábolas y nadie le entendía. Sus apóstoles, él tuvo que explicarles después esos misterios. El misterio de Dios, la palabra de Dios, el misterio escondido. El misterio, quien era el mismo Jesucristo con la predicación de su evangelio, de su palabra o de las buenas nuevas que siempre repetimos, pero como sé que hay mucha gente reciente y hay mucha gente que se añade a la enseñanza, tengo que repetir y repetir, y los que ya han escuchado cientos de veces la misma palabra por mi boca, entonces se van a volver maestros y maestras de la palabra de Dios. Así que no se angustien por la repetición, porque eso les conviene a ustedes, a los que están llamados a ser maestros de la palabra de Dios. Entonces aquí, como les decía, que el Señor estaba aquí hablando y sacando a la luz ese misterio de Dios, el misterio del reino de los cielos. Y repito, pues ese misterio era la predicación del evangelio o las buenas nuevas, que significaba el nuevo método de salvación, porque había mucha curiosidad en la gente, porque la gente por muchos siglos habían practicado la ley de Moisés y ahora venía el Señor a decir que no iba a salvar la ley de Moisés, que la ley de Moisés no daría la vida eterna, sino aquel misterio escondido en Dios. Eso fue lo que el Señor comenzó a hacer en la tierra y luego encomendó a sus apóstoles para que ellos siguieran con el trabajo, de lo cual él prometió que estaría levantando en la iglesia no solamente apóstoles, sino profetas, evangelistas, pastores, maestros y maestras para la obra evangelizadora en el mundo por los siglos de los siglos, hasta que el Señor venga en las nubes. Ese fue el propósito de Dios, la encomienda y lo que el Señor le ordenó a sus apóstoles el día que él subió al cielo. Ahora volvemos, entonces estamos hablando de ese misterio. Miremos aquí en Primera de Corintios qué es lo que el apóstol habla aquí en el Primera de Corintios capítulo 4. En el verso 1, aquí atrás, estamos en Efesios y aquí atrás en Primera de Corintios capítulo 4, acerca de ese misterio, que en el verso 1 dice,
Aquí estaba hablando y destacando el apóstol su trabajo y su ministerio que Dios les había dado a ellos como apóstoles, como predicadores. Y dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí resalta que eran misterios de Dios lo que ellos estaban predicando. El hecho de estar predicando el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, que consistía en creer que Jesucristo era el enviado de Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, ese era un misterio, fue un misterio para la humanidad. Y ese misterio Dios quiso que saliera a la luz. Y por eso ya los apóstoles dicen, nosotros los servidores, somos los administradores de esos misterios de Dios. Pero no quedó ese misterio con ellos solamente porque ellos, la palabra del Señor seguía viviente para las futuras generaciones. Así como en los salmos leemos en un salmo cuando la promesa que el Padre le hace al Hijo, donde le dice que tus hijos y los hijos de tus hijos, y así sucesivamente, me servirán y recibirán la bendición de Dios. Entonces esto es de generación en generación, la predicación y la enseñanza de este misterio, como es de generación en generación recibir las bendiciones de Dios a sus seguidores fieles. Entonces aquí hablando de este misterio de Dios, qué hermoso misterio. Pasamos ahora aquí rápidamente a Colosenses, en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el verso 26 y 27. Colosenses 1, verso 26 y dice, en el verso 25 dice el apóstol, dice, yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, los gentiles, les está hablando a los gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y el misterio, la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Gloria al Señor. Cristo Jesús, ese misterio. Pero ese misterio de que Cristo, que el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios, el que vendría en el futuro a dar la vida eterna, a limpiar, a salvar, a transformar vidas, a dar la felicidad, la paz. Ese Mesías, Él venía con una doctrina, con una profundidad, con un conocimiento para dar a conocer a sus seguidores sobre lo que corresponde a Dios. Y Él era ese misterio. Él, el misterio escondido. La gente en la antigüedad cuando leían las promesas de Dios, que en los postreros tiempos vendrá el Mesías, el Salvador, ellos pensaban que Dios iba a nombrar un rey físico, material, literal, perfecto, y que con ese rey no iba a haber sufrimiento, ya no iban a tener más guerras, y el pueblo o la nación iba a vivir quieta y reposadamente, porque ese rey sería un rey perfecto que iba a dar la paz y la felicidad. Eso era lo que ellos esperaban de ese Mesías o de ese personaje que Dios tanto nombró a través de sus profetas, que vendría en los postreros días,
que daría la paz. Dice que abriría los ojos de los ciegos, los sordos estarían oyendo, que la gente triste, aquellos corazones desolados, tristes, enlutados, que tendrían luz, tendrían paz, tendrían felicidad, habría alegría, que la fuente del agua estarían bebiendo de esa agua pura, refrescando su cuerpo, su alma, su ser. Y todos ellos lo interpretaban físicamente y esperaban algo físico. Un rey que todo les iba a dar, les iba a abastecer de comida, de bebida, de productos y de muchas riquezas en la nación, y que ya ellos iban a descansar de las guerras. Ese era el rey, ese era el Mesías que ellos esperaban, ese rey perfecto que Dios tanto nombra en el Antiguo Testamento con sus profetas sobre la obra maravillosa que haría ese rey. Pero ellos nunca entendieron que eso era una obra espiritual. Cuando vino el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio, dice que el pueblo lo quería hacer rey, que lo buscaban para ponerle una corona y declararlo rey de Judá. Entonces él dice que él huía de la gente y les decía: mi reino no es de este mundo, mi reino no es físico, no es material, mi reino es espiritual. Y los que me siguen también vivirán la vida espiritual, y yo construiré un templo espiritual. Ya este templo que ustedes ven aquí en Jerusalén ya no será algún día, ya no va a existir, ni va a volver a existir, porque el templo será espiritual, ya no es físico. Pero ellos nunca entendieron. Estaba allí el misterio de Dios ya a la luz, y hablaba y enseñaba y no entendían, y por eso dice que él hablaba por esas parábolas, para que no entendieran y siguieran en su ignorancia, por rebeldes, por necios. Pero aquellos que sí estaban aceptando la palabra del Señor, ellos sí estaban disfrutando de ese misterio escondido. Entonces, ese misterio, Cristo Jesús. Así que glorificado nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios por Él darnos estas maravillas, estas bendiciones. Y termino de leer el verso 27 cuando dice que este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias a nuestro Dios, este misterio ha sido puesto a la luz de aquellos creyentes, de los que creen y aceptan la palabra del Señor. Y aquí por último, hablando del misterio, por último, porque pues hermano, estoy leyendo un capítulo que en cada capítulo hay varios temas. Por eso yo tengo que hablar de muchos temas. Yo me salgo de un tema y entro a otro tema diferente. No es la costumbre hacerlo, pero es tan bonito leer como continuamente, como seguido, para ver qué pasa, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es muy bonito. Yo sé que ustedes me pasan por alto todos estos detalles y tal vez infracciones, ¿no? De la forma como se debe dar la enseñanza, de hablar de un solo tema, pero es que aquí da para muchos. Pero bien, nosotros lo disfrutamos, y nuestro Dios también, yo creo que Él está muy feliz con nosotros, porque hemos puesto nuestro corazón para Él. Deseamos aprender para Dios, deseamos ser maestros, maestras de la palabra del Señor. Es eso. Entonces aquí en Primera de Timoteo, dice en el capítulo 3, aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16, pero yo voy a retroceder aquí desde el verso 14. Yo creo que ya tienen listos, ¿verdad? Entonces dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le estaba diciendo Pablo a Timoteo, le escribe esta carta y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, el edificio que el Señor todavía está construyendo. Gloria a nuestro Dios. En el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio
de la piedad. Piedad significa de pío, de ser justo, recto, de hacer el bien, de hacer lo bueno, lo justo, lo honesto, lo santo, lo perfecto. Eso es piedad. Y dice, es grande el misterio de la piedad. ¿Por qué habla que es el misterio de la piedad? Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, en su misericordia, dice que tuvo tanta misericordia de la gente, de la humanidad, que por eso envió a su Hijo, para salvarlos, por piedad, por amor, por misericordia. Manda para que sean salvos, para que nadie se condene, para que podamos disfrutar los beneficios de Dios, las bendiciones, y disfrutar un día la vida eterna. Por eso se llama misterio de piedad, de lo bueno, lo recto, lo perfecto. Entonces dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Él está aquí hablando sobre el misterio de la piedad. Y ya leímos que el misterio es Cristo Jesús con la predicación de su evangelio. Esa doctrina maravillosa del evangelio, ese es el misterio. Y aquí dice que es el misterio de la piedad de Dios. Dios tuvo piedad, tuvo compasión, tuvo misericordia. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Aquí no está diciendo que Dios nombró a un hombre en la tierra y lo hizo Dios, sino que el mismo Dios se encarnó, se hizo como un hombre común y corriente y estuvo en la tierra con la gente por un tiempo. Y nadie le conoció, nadie le descubrió, nadie se dio cuenta. Bien, dice, grande es el misterio. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, porque el Espíritu siempre estuvo dando testimonio de Él. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice que el cielo se abrió y escucharon una voz fuerte que decía, era la voz del Espíritu Santo y decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oíd, en Él creed. Era como decir, crean en Él. Él es el verdadero, Él es la verdad. Por eso dice que Él fue justificado en espíritu. El Espíritu Santo dio testimonio muchas veces. Los apóstoles también, hay cuenta la historia en evangelios que ellos estando en oración, el Espíritu Santo también habló dando testimonio que había que creer y seguir al Señor Jesucristo porque Él era la verdad de Dios. Y dice que fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, predicado a las naciones extranjeras, y ellos, algunos creyeron y recibieron los dones espirituales, recibieron el poder o el don del Espíritu Santo y recibieron los dones, y también Dios hizo milagros y señales con los gentiles. Este era el testimonio que Pablo tenía, que él había vivido, que había experimentado lo que él estaba viendo en la realidad. Y es un testimonio que ha seguido por años, por siglos y siglos, y hasta el día de hoy nosotros también decimos lo mismo, que el día de hoy nosotros también somos dirigidos, gobernados, enseñados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue su trabajo. Entonces dice, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y recibido arriba en gloria cuando el día que Él subió al cielo ante los ojos como de 500 personas, que lo vieron cuando Él subió a las nubes y ahí desapareció. Entonces este es el misterio de la piedad. Ahora sí vamos a regresar aquí a Efesios. Regresemos a Efesios en el capítulo 3 y ahora sí ya sigue nuestra lectura. Dice, aquí estábamos nosotros en el verso 4. Sí,
Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora sí ya ustedes han entendido qué era lo que Pablo decía, que él tuvo un gran conocimiento, una gran revelación de Dios acerca del misterio de Dios, ese misterio que tenía escondido el Señor a través de muchos siglos y siglos. Desde antes de la fundación del mundo estaba el misterio allí escondido con Dios. Y aquí ya era revelado a los creyentes, a los seguidores, a los que creen y buscan a Dios de corazón, a los que siguen el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el verdadero evangelio de Cristo es aquel donde la gente recibe lo espiritual, recibe dones espirituales, recibe empezando con el bautismo con el Espíritu Santo y luego dones, y la gente disfruta de las guianzas del Espíritu de Dios y disfrutamos de esa orientación y de ese gobierno del Señor. Ese es el verdadero evangelio, donde creemos que el mismo Señor estuvo en la tierra porque Él es Dios y se convirtió en un hombre común y corriente, pero es nuestro Dios. Ese es el verdadero evangelio, cumplir los mandamientos de Dios. Y cuando hablamos de los mandamientos de Dios, pues son muchos diciendo, no peques, no hagas esto, no hagas lo otro, apártate de esto, de aquello. Ese es el seguimiento al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es el hecho de solamente decir que yo creo, porque todo el mundo dice, hay mucha gente que dice soy cristiano, cristiana, y yo creo, sí, yo creo en Dios, yo creo, pero no soy hacedor de la palabra de Dios, que es diferente. El misterio de Cristo Jesús, disfrutémoslo y los invito a que ustedes lo disfruten también. En el verso 5 dice, un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del evangelio. Pero es que estos dos versos encierran una profundidad, porque aquí está hablando el apóstol en el verso 5, hablando que dice que este misterio que ya nosotros aprendimos hoy, ¿qué es ese misterio? Es Cristo mismo con su evangelio y todo lo que viene con su evangelio, todo lo que encierra la profundidad de hechos, la profundidad de bendiciones, de acciones por parte de Dios con los que creen, la vida eterna. Encierra tanto ese misterio escondido gracias a nuestro Dios. Y dice que misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. El apóstol se estaba refiriendo a los antiguos. En otras generaciones, por ejemplo, cuando estuvo vigente la ley de Moisés y que estuvo la época en que gobernaba a Israel los jueces. Primero fue Moisés, luego Josué, y luego vinieron los jueces a gobernar, los reyes. Y después de los reyes fue cuando Dios envió un castigo para terminar. Y el Señor no volvió a manifestarse. Pero todas esas generaciones, ellos no habían conocido, no conocieron ese misterio escondido que Dios tenía. Dios lo nombraba a través de sus profetas, pero nadie entendió, nadie comprendió. Como lo dije antes, interpretaron que era un rey físico perfecto, que era un buen gobernante que iba a haber, solamente, que con ese gobernante sí iba a venir la felicidad. Pero no hubo ese conocimiento o aquel entendimiento de que tal vez Dios estuviese hablando de algo espiritual. No se comprendió de esa manera. Por eso aquí el apóstol dice que ese misterio en las otras generaciones pasadas no se dio a conocer a la gente,
como ahora, dice, ahora es revelado. ¿Ahora cuándo? Ahora después del Señor Jesucristo, después de los apóstoles, cuando ya ellos están predicando, dice, ahora es revelado a sus santos. Ya dijimos que los santos son los hombres y mujeres que creen en el Señor y son apartados para Dios, y por eso Dios pone ese título de santos y santas, porque son apartados. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu Santo, porque él está hablando que el Espíritu Santo fue el que le reveló a él la doctrina cuando él estuvo allí 2 años, aprendiendo del Señor la doctrina de este misterio escondido. Y en el verso 6 sí dice que este misterio, dice que los gentiles son coherederos también. Dice, los gentiles o las demás naciones extranjeras también son partícipes de este misterio, de este cuerpo, dice, de este mismo cuerpo o de este mismo edificio. Y son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, porque aquellos gentiles que comenzaron a creer en el Señor, a aceptar al Señor en aquel entonces, pues ellos también vinieron a ser partícipes de ser el cuerpo de Cristo y de recibir y disfrutar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, de aquellos sus seguidores que al finalizar su etapa de la vida entrarían a gozar o a disfrutar de la vida eterna con Dios, que esa es la promesa del Evangelio. Y en el verso 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Dice que él fue ministro de Dios, ministro de ese misterio escondido, ministro del Evangelio verdadero del Señor Jesucristo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces dice que Dios le dio esa gracia a Pablo, aunque él en muchas apartes reconoce y dice que él no era digno, porque él estuvo al principio persiguiendo la iglesia del Señor o persiguiendo a los creyentes del Evangelio. Y él en su ignorancia, pensando que al ser celoso de la ley de Moisés, estaba haciendo el bien con mirar, con observar o con permitir que todos los demás estuviesen llevando a la cárcel a los seguidores de Cristo o quizá dándoles muerte. Él dice que él era permisivo y veía todas estas cosas porque él pensaba que estaba haciendo todo por el bien para defender la causa de Dios y no fue así. Y él por eso dice que él no se sentía digno que Dios le diera tantas bendiciones espirituales. Pues el Señor en su gracia, en su misericordia le dio a él esas bendiciones espirituales, pero también Dios permitió que él viviera y sufriera muchas tribulaciones en su vida. Quizá eso fue lo que Dios hizo en él como parte de un castigo por lo que él hizo. Las tribulaciones, Dios le permitió vivir tantas tribulaciones, pero él todas las sobrepasó. Fue fuerte y valiente y siguió adelante porque él mismo reconoció que merecía todo eso, esas pruebas difíciles, porque él había ofendido al Señor en algún momento. Entonces él también se sentía orgulloso que Dios lo hubiese escogido y le hubiese revelado también esos misterios de su evangelio, misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo. Así como Pablo, nosotros hoy también nos sentimos orgullosos porque el Señor ha permitido que nosotros conozcamos sus caminos. Él ha permitido que nosotros disfrutemos de la obra maravillosa del Espíritu Santo. No vamos a negar que tenemos un enemigo siempre, constante todo el tiempo, que ha estado en contra de nosotros, persiguiéndonos, haciéndonos males y tratando de destruir nuestras vidas espirituales y tratando de destruir la congregación, la iglesia
y se opone, y nosotros hemos tenido que luchar y enfrentarnos y seguir adelante sin desmayar, solo creyendo en la promesa del Señor, solo esperando que el Señor esté a nuestro lado, nos tienda la mano y nos ayude a seguir y nos dé fuerzas y nos dé valentía para seguir en esta marcha, en este camino y poder enfrentar todas las acechanzas del enemigo. Eso es lo que nosotros también hoy hemos experimentado, aquellos que estamos aquí militando en este camino maravilloso del Señor. Que hemos conocido también nosotros, hemos descubierto este misterio escondido del Señor y que hemos vivido la misericordia de Dios a través de sus dones, del Espíritu Santo, de los prodigios, los milagros y de todas las bendiciones que hemos recibido durante muchos años, bendiciones materiales, físicas, espirituales, de toda índole. Hemos recibido tantas bendiciones de Dios. Por eso nosotros hoy, como Pablo, pues decimos lo mismo. Decimos que nos sentimos felices y orgullosos de haber conocido esta verdad, esta palabra, este misterio escondido del cual nosotros no nos queremos apartar. Así que esto es una invitación también para aquellos que están por primera vez escuchando la palabra de Dios, que no tienen experiencia. Ustedes que no tienen experiencias, yo les invito para que ustedes lean la Biblia y piensen cuando estén leyendo, hablen con Dios. Y cada vez que usted lea y que no entiende lo que lee, dígale, Señor o Dios, como quiera decirle, yo no entiendo lo que estoy leyendo. Me parece maravilloso, pero no entiendo. Pero lo hago porque mi corazón está feliz. Yo siento alegría leer y meditar en estos escritos, porque yo sé que tú me estás mirando. Haga eso. Haga eso y verá que usted va a experimentar a ese Dios, a ese misterio escondido, lo va a experimentar cerca de usted y le ayudará, lo libertará, lo limpiará, le dará bendiciones. Hará con usted lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros, que nos ha dado paz, felicidad, alegría, nos ha dado muchas bendiciones. Y que toda aquella persecución del enemigo, pues ni siquiera la tenemos en cuenta. Todo lo echamos al olvido porque son más las bendiciones, son más los beneficios, más la felicidad y la paz que recibimos de Dios que lo que el enemigo nos hace. Así que seguiremos adelante en el camino de nuestro Dios. Y vamos a seguir aquí leyendo en el verso 7. Verso 7 dice que Pablo que él fue hecho ministro de los gentiles. Dice, del cual, es decir, de los coherederos de los gentiles, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación del poder de nuestro Dios. En el 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Gloria al Señor. Dice que son inescrutables esas riquezas de Cristo. Ese evangelio, ese misterio escondido. En el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Dice que qué era lo que Dios quería que hiciera cada persona, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo es que debemos evangelizar, hablar de Dios, testificar del Señor, sacar a la luz su nombre? Dice que de aclararle cuál es esa dispensación, es decir, que había llegado el momento de hacer o de realizar un trabajo, una función. Llegó el momento de la predicación del evangelio. Quien inició cuando este momento llega, quien inició, pues nuestro Señor Jesucristo fue el que inició
ese trabajo. Así que esa es la dispensación, es el momento que se llega para actuar, para hacer algo. Y dice que de ese misterio, había que hablar de ese misterio, y vemos que el Señor Jesucristo fue el que inició. Por eso Él decía, los misterios del reino no conviene que yo le enseñe a la gente, sino a los que creen, le dijo a sus apóstoles. Entonces aquí en el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Esos principados y potestades en los lugares celestiales habla de todo. Habla no solamente de todo lo que hay en el cielo, sino también de lo que hay en la tierra. Porque esos principados y potestados que hay en el cielo también están ejerciendo poder y dominio con los seres humanos. Y algunos entonces dominan la voluntad humana. Unos para bien, otros para mal. Pero el conocer el misterio escondido, hasta las mismas espíritus o ángeles y aquellos que están allí con Dios desconocían. No sabían que existía ese misterio escondido. Y hoy ya lo conocen. Saben que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Todos los principados y potestades, todos ellos conocen y han oído del misterio escondido. Que el misterio escondido está en función. Y por eso aquellos que no temen a Dios se oponen. Se oponen, y esa es la lucha que nosotros los creyentes en el Señor tenemos todos los días de nuestra vida, luchando contra aquellos principados, aquellas potestades celestes que se oponen al trabajo de ese misterio escondido. Y seguimos aquí en el verso 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces les dice, ustedes no se vayan a desanimar porque han visto y han conocido mis tribulaciones, les decía, y entonces por causa de esas tribulaciones algunos han retrocedido y han desmayado y se han vuelto atrás. No lo hagan, sigan adelante, decía aquí el apóstol, porque dice que ellos eran la gloria del apóstol, ver los creyentes, ver el crecimiento de la iglesia. Pues para él eso era una gloria, eso era una bendición, una estrella en la corona que Dios le tenía a él. Entonces, hoy en día nosotros, ¿qué pensamos? ¿Pensamos lo mismo? ¿Pensamos igual? Hoy en día nosotros también, está ahí esas fuerzas sobrenaturales en contra que se oponen, que nos hacen males, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Adelante porque tenemos que ganar y tenemos que llegar a la meta y tenemos que adquirir la vida eterna y tener esa corona que Dios ha prometido. Esa es nuestra lucha. Con la ayuda de Dios todo se puede. Todo es posible, Dios nos ayuda, porque Él va a ver en nuestro corazón la sinceridad, el amor y el deseo que tenemos de agradarle, y por eso Él nos va a ayudar, Él no nos va a dejar. Bien, ahora aquí en el verso 14, pues yo voy a leer aquí del verso 14 hasta finalizar el capítulo, dice, ya cambia el tema, y entonces dice, por esta causa, ¿no? Ya sabemos cuál causa, el misterio. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando dice del hombre interior, se está refiriendo es a nuestro espíritu, a nuestra personalidad. Recordemos que cuando la persona o el ser humano muere, su carne es la que se destruye, la que muere, pero la persona sigue viviendo. La persona no muere, sigue viviendo porque es espíritu, es una persona y sigue viviendo y va a donde Dios quiera o le haya destinado el sitio donde lo va a colocar. Entonces lo que se corrompe y se destruye es la parte material física de nuestro cuerpo.
Por eso aquí habla del hombre interior. Está hablando de mi espíritu y mi personalidad. Es eso. Entonces dice en el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo. Es decir, que Él estaba aquí hablando de unas medidas. ¿Cuáles son las medidas que usted necesita para conocer a Cristo Jesús? Las medidas más grandes pueden ser. Dice que cuál es la anchura, lo ancho, la longitud y la profundidad y la altura. Lo que usted debe tener, debe acatar, debe sentir o acaparar en su ser para conocer a Dios. Yo diría, yo le cambiaría aquí al apóstol cuando él dice que la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Yo diría que cuál es aquella capacidad del corazón de la sinceridad que nosotros debemos tener. La sinceridad, el amor a Dios, el deseo de agradarle, el deseo de hacer su voluntad. El deseo de cumplir sus mandamientos y de hacer el bien para estar bien con Él y poder estar cerca de Él. Y poder sentir su espíritu en nuestras vidas, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. Eso es lo que se anhela, eso es lo que anhelamos, eso es lo que anhelo. Eso es lo que yo cambiaría en vez de estas medidas. Pero si vamos a ver, eso también da para pensar cuánta es la medida que necesitas. Cuánta es la medida que debe existir en tu corazón y que necesitas para que Dios esté contigo. Pues mucho, mucho. Como cuando alguien dice, como un niño cuando le dice, el papá o la mamá le dice, me quiere, dice, ¿cómo? Dice, de aquí al cielo. Está midiendo el amor, el cariño. Está midiendo la anchura, la longitud, la altura. Entonces nosotros, ¿qué le diremos al Señor? Sí, nosotros, ¿qué le diremos al Señor? Que ni el mismo espacio sería suficiente para decirle, Señor, quisiera amarte así. Quisiera seguirte y hacer tu voluntad y agradarte así, Señor, como la medida del espacio. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece a ustedes que nosotros nos propusiéramos a decirle eso a nuestro Dios? Yo creo que el Señor se reirá, pero Él acepta estas cosas, porque nosotros somos niños en su presencia. Bien, seguimos adelante y que nuestro Dios tenga misericordia de estos niños, ¿no les parece? Y seguimos aquí después de que el apóstol dice que la anchura, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede al todo el conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces está bien que le digamos al Señor, quiero amarte como el universo, como de todo el espacio o el universo, Señor. Eso, así de grande yo quiero amarte a ti. Quiero que mi corazón te ame y te siga. Y en el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, hablando de nuestro Padre, Dios. Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, dice que por todas las edades. Y así será, así es y así será. Todas las generaciones que vendrán, alaben el nombre del Señor, conozcan a este Dios poderoso, a este misterio escondido, y ellos también digan como nosotros que aman a nuestro Dios, como amar al espacio que hay al espacio que no tiene límite. Y dice que por todos los siglos de los siglos la gente y las futuras generaciones que vienen conozcan a nuestro Dios
y ustedes hoy, las personas por primera vez o personas recientes, los invito para que ustedes disfruten también de las magnitudes, de la magnificencia de nuestro Dios. Que usted se disponga para Dios y le diga a Dios que lo ayude a cambiar, que le ayude a quitar todas aquellas tendencias que usted no puede quitar, tendencias pecaminosas que usted no puede quitar y que ni siquiera puede pensar ni razonar libremente porque no puede, no tiene la capacidad. Dígale a Dios, libértame, dame razonamiento, dame cordura para poder entender, comprender tus caminos y poderte seguir y amar. Amarte hasta el infinito. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar orando. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la meditación del día de hoy. Gracias porque tú eres grande, tú eres justo, porque tu misericordia es tan grande. Si nosotros quisiéramos amarte hasta el infinito, Señor, ¿cómo será el amor que tú tienes con nosotros? Incontable, no se puede medir. No existen las medidas, Señor, pero tú eres grande y poderoso, misericordioso. Y yo te pido, Señor, el día de hoy, te pido, Señor, por todas las personas, hombres o mujeres, hombres y mujeres, y de todas las edades, te pido que tú extiendas tu mano poderosa, los libertes. A todos les dé sabiduría, inteligencia, cordura, sensatez. Ayúdalos para que ellos puedan pensar y razonar. Y ellos puedan entender y comprender tus caminos maravillosos. Puedan entender tu palabra. Este misterio escondido, que ya no está escondido el misterio, está en la luz. Ya lo conocemos, ya sabemos, estamos disfrutando, Señor. Pero yo quiero, mi Señor, que tú tengas misericordia de aquellas personas que están atadas, que están en prisión. El diablo los tiene prisioneros, con cadenas, con ataduras, ligaduras. Sus vidas espirituales no valen nada. No pueden ejercer, no pueden trabajar, no pueden convivir, no pueden tener armonía, no pueden tener paz ni felicidad, razonamiento propio. Andan como enloquecidos, como dementes. Señor, ten misericordia de todas estas personas que sufren estas situaciones. Y también aquellos que les han hecho tantas brujerías y hechicerías y maldiciones y son víctimas de estos demonios, de estos espíritus malos. Y ellos tampoco pueden coordinar sus ideas, tampoco pueden manejarse por sí mismos con sabiduría e inteligencia y sufren hambre, sufren necesidades, no pueden trabajar, no hay dinero, no hay comida, vestido, vivienda, no hay armonía familiar, no pueden tampoco tener ser sociables con las demás gente, porque los espíritus, los demonios, las brujerías no los dejan, porque les impiden. Y todo se vuelve un caos, un desorden, tristeza y desolación. Es lo que muchas familias están viendo y viviendo en sus vidas, en sus hogares, en medio de su entorno. Señor, ten misericordia, Señor. Señor, ahora que hay facilidad para que la gente escuche tu palabra está al acceso de todos, a la mano de todos. Dale la oportunidad y ayuda a cada uno, mi Señor, para que todos tengan la oportunidad de conocer tus hermosos caminos. Y esta palabra hermosa y este misterio escondido que ya lo estamos disfrutando nosotros. Padre mío, ten misericordia de todos ellos. También te pido, Padre, que extiendas tu mano sanadora sobre los enfermos. Y Señor Jesucristo es el sanador, el Salvador. Y Él va a estar sanando las enfermedades físicas y también las espirituales. Y tu mano poderosa, Señor, sea con ellos y liberta a todos. Dales paz. Quita la duda, quita la incredulidad, la necedad y la rebeldía. Padre, estamos delante de tu presencia.
bendice a todos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Y vamos a cantarle al Señor este coro que dice, yo amo a Cristo. El coro 146 dice, yo amo a Cristo. Cantémosle al Señor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Gloria a nuestro Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias aquí ustedes también los que están conmigo. Y pues que será hasta pronto. Y unos besos para los niños, abrazos para ustedes. Dios me les bendiga. Gracias. Bienvenidas las personas por primera vez nuevamente. Felicitaciones a todos ustedes. Dios les bendiga.